Primera de Juan entonces, capítulo 4, versículo 8 al 10, y si lo ha encontrado, quiero rogarle que se ponga en pie para leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es una autoridad para nosotros, por esa razón es que cuando vamos a leerla nos ponemos en pie. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 al 10, dice así la palabra de Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como lo dije la semana pasada, comenzamos con una serie especial de sermones para estar hablando y desarrollando de una forma temática, ya que es una serie de sermones especiales de verano. Ya continuaremos con nuestra serie de sermones en torno al Evangelio según Marcos, Dios mediante, en marzo, si es que todavía estamos vivos y el Señor no ha venido antes. Pero bueno, estamos hablando entonces de este tema, el amor de Dios. Y el título de esta serie es Definiendo el amor. ¿Por qué razón? Porque el amor, como lo he señalado, es algo que tristemente está muy manoseado y muy tergiversado. Hace unas cuantas semanas atrás, no más, un mes y algo debe haber sido, se aprobó finalmente la ley del matrimonio igualitario. Y yo recuerdo que esa ley no fue propuesta por Sebastián Piñera, sino que fue propuesta por Michelle Bachelet. Y Piñera, ya terminando su gobierno, le da prioridad en sala a esta ley que finalmente termina siendo aprobado. Pero quiero hacer mención de Michelle Bachelet simplemente porque ella fue el motor, la que inseminó esta idea esta idea legislativa. Y yo recuerdo que ella dijo, con estas declaraciones cuando postuló esta ley. Dijo que no puede ser que los argumentos de antaño cuestionen el amor. Estoy parafraseando básicamente. No puede ser que pensamientos tan antiguos definan lo que es el amor. Y eso es tristemente el problema que vemos hoy. Cualquier cosa se le llama amor. ¿Qué es el amor realmente? Es una gran interrogante. El ser humano fue creado a imagen de Dios y pese a que en Adán hemos caído, hemos pecado y estamos apartados de la gloria de Dios, el ser humano per se anda en búsqueda del amor. Por eso existen tantas telenovelas. A todas las hermanas que les gusta y a los hermanos igual. ¿Por qué? Porque es cierto. El amor los seres humanos tienen esta propensión a buscar el amor. Y en su pecaminosidad y en su estado espiritual de mortandad, tienden a definir lo que ellos comprenden que es el amor. Yo recuerdo la letra de una alabanza de Alberto Plaza, no sé si la suena. ¿Y qué es amor? ¿Qué crees tú que significa amor? ¿Acaso crees que se trata de decirme en 2 palabras te quiero y nada más? ¿Y qué es amor? Para mí el amor no es así. No puedes detenerlo, no puedes controlarlo, no puedes hacer que no te pida hechos. Puede haber recordado este himno de Alberto Plaza. Nos encontramos justamente con esa respuesta. ¿Qué es el amor? Es necesario responder a esa pregunta. Y ya mencionamos la semana pasada que el amor, tristemente el mundo lo entiende como algo basado exclusivamente en sentimientos, cuando esto no es así. Claramente el amor involucra sentimientos, pero el amor va mucho más allá de eso. La semana pasada, en este primer sermón de la serie, estuvimos revisando Oseas capítulo 3, ¿cierto? Donde vimos que en un acto tremendo de parte de Dios, Él le pide al profeta Oseas que le dé un mensaje al pueblo de Israel. Y este mensaje no era simple, no era sencillo. Por tanto, el propio Dios le pide a Oseas que haga algo con el propósito de poder comprender más plenamente no solo las palabras de Dios, sino el sentir de Dios. Y para eso vimos que en Oseas capítulo 3, Dios ordena a Oseas que vaya, tome a una mujer adúltera
y una mujer con propensión al adulterio. Algunos dicen, algunos comentaristas señalan que esta probablemente era una prostituta. Y bueno, se une ella en matrimonio. O sea, va y la va a buscar porque el texto señalaba, conforme a lo que vimos, que ella fue tal su nivel de depravación y sus pasiones desordenadas que inclusive se vendió como esclava. Y Oseas tuvo que ir y comprarla, pagar un precio por ella. Eso es justamente lo que nosotros vemos en el amor de Dios. Un amor que señalamos es un amor que redime, un amor, ¿cierto?, que sana y un amor eterno. Así es el amor de Dios, tan distinto al amor que nosotros podemos proyectar, tan diferente a lo que nosotros podemos señalar. Ahora bien, es interesante ver esto, porque de acuerdo a estas cosas nosotros ya vamos haciéndonos una idea de lo distinto que es el amor de Dios al de nosotros. Yo lo he señalado, Dios nos da de su amor a nosotros producto de que el amor de Dios es un atributo moral de Él. ¿Qué significa esto? Que es un atributo que Él transmite a sus criaturas. Por eso también se le conoce como un atributo comunicable. Es decir, que cuando crea el ser humano, por el hecho de haberlo creado a su imagen y semejanza, Él transmite al ser humano la posibilidad de amar al igual que Él ama. Evidentemente, como es una criatura, como somos una criatura, el amor que nosotros podemos proyectar no es pleno ni perfecto como el amor que Dios da. Y cuanto más, luego de haber pecado, hemos perdido completamente la capacidad de poder amar como el amor primitivo lo es, como el amor de Dios. Esta mañana, el título del sermón es Definiendo el amor de Dios. Y conforme a estos pasajes que acabamos de leer, estos versículos que acabamos de leer de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 al 10, vamos a ver tres características más del amor de Dios. Tres características más del amor de Dios. En primer lugar, vamos a encontrarnos con un amor que da vida. En segundo lugar, un amor proactivo. Y en tercer lugar, un amor que quita el pecado. Un amor que quita el pecado. Ahora, el versículo con el cual comenzamos este segmento es el versículo 8. El versículo 8 nos da una clave fundamental para que podamos hacernos la idea de conocer el amor de Dios. Dice el versículo 8, el que no ama no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Es amor. El amor, queridos, es propio de Dios, es propio de Él. Y el que ama verdaderamente es porque ha conocido a Dios. ¿Qué significa esto? Que el ser humano de manera natural no está capacitado para poder conocer el amor. O sea, puede emular el amor, pero no está capacitado para conocer la plenitud del amor de Dios. Y eso es un punto bien, pero bien importante que debemos entender en este día. La gente anda en afuera de Cristo, digamos, sin conocer a Él. Esa gente que anda afuera no puede experimentar plenamente el verdadero amor, porque no conoce a Dios. Solo aquel que conoce a Dios puede conocer el verdadero amor. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es el amor. Dios tiene un sinnúmero de atributos o perfecciones. Un sinnúmero. Y con la que más se le conoce, o la que más el mundo evangélico ha querido proyectarle, es con amor, ¿cierto? Dios es amor. Y claramente esa es una gran verdad. Pero el punto es que no podemos conocer, la gente no puede conocer verdaderamente el tipo del amor de Dios si no ha experimentado el amor de Dios. Y eso es lo primero que tenemos que comprender. Es propio de Dios amar. El amor no es algo que simplemente a Dios le pertenece, ¿cierto? No es que el amor le pertenece a Dios, sino que el amor tiene que ver con su propia naturaleza. Así como es propio del fuego dar calor, es propio de Dios amar. De la misma manera,
Entonces debemos comprender esto, porque intrínsecamente en el ser de Dios está este deseo de amar, que ha sido tan manipulado y que podamos a entender, o más bien a recordar esta mañana. En primer lugar, vimos que una de las características que podemos encontrar en estos textos es justamente un amor que da vida. Un amor que da vida. Dice el texto en esta oportunidad ahí, el versículo 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Eso es lo primero que nosotros vemos acá. Eso es lo primero que nosotros vemos acá. Cuando vamos a la Biblia, vamos a poder definir que el amor en realidad no es algo que simplemente se dice, sino que por sobre todo es algo que se hace. El amor definido, el amor real, no tiene que ver simplemente o exclusivamente con el hecho de decirle a alguien te amo o manifestar sentimientos de pseudo amor por otra persona. El amor verdadero, el amor de Dios es acción. Podríamos decir que no es una emoción etérea, sino que es una acción eterna por parte de nuestro Dios. Y eso es lo primero. Y fíjese que el versículo comienza diciendo lo siguiente: en esto se manifestó el amor de Dios. ¿Se da cuenta? Se manifiesta, hace algo. Dios no simplemente se queda con el hecho de decir soy amor, sino que ese amor es manifestado, es mostrado, es exhibido. De hecho, esa es la idea de la expresión griega que se emplea acá en esta epístola. Tiene la idea de algo ser revelado, de ser manifestado de tal manera que pueda ser percibido por las personas que están expectantes a esa manifestación. O sea, no es algo que pasa desapercibido. El amor verdadero, el amor de Dios se manifiesta, queridos. Y aquí el texto nos dice algo muy importante. ¿De qué forma se manifestó? Dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Eso es lo primero. Se ha manifestado, se ha exhibido, se ha mostrado, ha sido latente a cada uno de nosotros el amor de Dios. Primeramente, en un hecho quizá que es tan insignificante para nosotros, que estamos tan acostumbrados año a año a conmemorar el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿cierto? Todos los años, sabemos que no es la fecha ni mucho menos, pero más allá de eso, la importancia del evento de recordar que el Verbo se hizo carne. Pero para nosotros, el hecho de recordarlo año a año pierde tristemente la trascendencia del evento de la encarnación. El Hijo del Hombre vino. El Hijo de Dios vino a este mundo. Y ahí está el punto. Primeramente, la manifestación, la exhibición del amor de Dios se muestra en el hecho exclusivo y tan solo en ese hecho de que Dios haya enviado a su Hijo a este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben una cosa? Dios es tan grande, Dios es tan sublime, tan excelso, tan santo, que el ser humano pecador no tiene el privilegio ni el derecho de poder ver a Dios. En el Antiguo Testamento dice que nadie va a ver a Dios y va a quedar vivo. ¿No se acuerdan cuando Moisés, Dios le da la oportunidad de ver una teofanía, dice el texto, que ve de alguna manera la espalda de Dios? Y el temor de él era justamente caer rendido, caer muerto y fulminado. Cuando Jacob pelea con el ángel, también tiene el mismo temor. Porque el ser humano que se entiende a sí mismo y entiende su propia naturaleza, sabe que un ser caído, un ser corrupto, un ser pecador,
no puede tener el derecho de ver a Dios y quedar vivo. No puede. De manera que la primera manifestación del amor de Dios la contemplamos en el hecho principal y sencillo de que Cristo vino a este mundo enviado por el Padre como un ser de luz, un ser tan sublime, el creador, el verbo de la creación. Su acción creó todo lo que existe. Ese ser santo y puro entró a este mundo, se humilló, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nació en la ciudad más pequeña y más insignificante, en Belén, Efrata, la pequeña Belén. Vivió ahí, creció en Nazaret, en un poblado también inhóspito, poco concurrido y poco importante. Su ministerio lo llevó a cabo ¿dónde? En la región, la zona de Galilea, Capernaum, también insignificante. Pero ese hombre era Dios mismo. Perfectamente Dios, perfectamente. El hombre pecador no tiene derecho de ver a Dios. Pero vimos su gloria, como dice Juan, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, conforme al Evangelio de Juan lo dice en el primer capítulo, en el versículo 14. Queridos, sin santidad nadie puede ver a Dios. Eso dice el escritor de Hebreos, en Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie puede tener el privilegio, la dicha de ver a Dios estando en una condición de pecado, estando en una condición caída. Sin embargo, el amor de Dios se manifiesta primeramente en el hecho de enviar a su Hijo. Enviar a su Hijo. El solo hecho de enviarlo es un tremendo privilegio para esta humanidad corrompida, para esta humanidad perdida, de la cual somos parte tú y yo. Ese es el problema cuando tristemente estamos tan acostumbrados a hacer cosas y perdemos la esencia de lo que verdaderamente significan. La encarnación del Hijo del Hombre, la encarnación del Verbo es un evento tremendo y por eso los ángeles se gozaban tanto. Por eso anuncian a los pastores, porque es un hecho tremendo el poder ver la gloria de Dios en este mundo, el Verbo hecho carne. La esencia de Dios es amar. Y el pasaje más famoso, más conocido por el mundo evangélico es Juan capítulo 3, versículo 16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios el mundo, dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto también es un eco de lo que estamos viendo acá. El amor de Dios se manifiesta en dar, en enviar. Solo el hecho de que Jesús haya venido a este mundo es una muestra del amor de Dios para con el mundo, pero el amor de una manera general. Porque el ser humano no tiene derecho a conocer a Dios. El ser humano tenía una comunicación fluida con Dios en el huerto del Edén, cuando Adán no había caído, pero luego de eso, Adán y Eva son expulsados del lugar donde podían encontrarse con Dios. Y a partir de ese momento, la humanidad comienza en caída libre hacia separarse más y más profundamente del creador de todo. Pero en la encarnación vemos que este ser humano caído y pecador por pura gracia tiene la bendición y la demostración del amor general de parte del Padre para que pueda ver a su Hijo, el Santo. O sea, el amor de Dios se proyecta para todo el mundo. Y aquí es un punto también que quiero hacer y poner atención para que no haya confusión. Dios ama a todo el mundo. ¿Ok? Dios ama a todo el mundo. Pero no todo el amor de Dios es salvífico. Porque muchos lo dicen, como también lo postulan los testigos de Jehová, señalan que
Si Dios es amor, entonces no puede condenar a nadie. Pero eso no es lo que estamos diciendo. El amor de Dios se manifiesta plenamente a las criaturas, le conozcan a Él o no le conozcan a Él, se hayan arrepentido de sus pecados o no. Y esa muestra general del amor de Dios para con el ser humano, precisamente, radica en primera instancia en el hecho de que Cristo vino. Porque Cristo vino, el ser humano en plenitud, todos pecadores, reciben una cuota del amor de Dios. ¿Ok? Pero ese amor no es el mismo amor que Él tiene por su pueblo. El amor que Dios tiene de manera general es un amor que nace de su esencia. Pero el amor que Él tiene por su pueblo, por sus hijos, por todos aquellos que reconocen su condición de pecado, que oyen el Evangelio y lo creen con fe para la salvación, ese amor que tiene por ellos es distinto. Es un amor distinto. Es un amor eterno como el que vimos anteriormente la semana pasada. Dios ama a los pecadores que no se arrepienten, sí, pero ese amor que siente por ellos no es un amor que los lleva a la salvación. Mateo capítulo 5, versículo 44 al 45. Dice lo siguiente el Señor, por favor preste atención. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Se da cuenta? Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. O sea, si el Señor Jesucristo dice amen a sus enemigos, es porque Él también ama a quienes están enemistados con Él. Pero ese amor que tiene por ellos es un amor misericordioso, por medio del cual inclusive le permite disfrutar de cierto nivel de bendición terrenal. Por eso dice aquí el texto, Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Todos disfrutamos del sol, arrepentidos y no arrepentidos. Y esa es una muestra del amor de Dios. O sea, Dios ama de manera general y esto se conoce como gracia común. Es una gracia común que Dios dispensa a todas las personas del mundo, crean en Él o no. Pero el amor del cual vamos a hablar y vamos a profundizar más es el de la segunda parte de este pasaje. Es un amor mucho más profundo. Es un amor distinto. Hermanos, yo los amo a ustedes. Los amo. Pero el amor que siento y que tengo por ustedes, que me lleva a actuar en favor de ustedes, es un amor muy distinto al que siento por mi esposa. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque de la misma manera Dios ama, tiene un amor por todas las criaturas, pero por su pueblo, por sus hijos, tiene un amor distinto. Un amor sacrificial. Un amor que va mucho más allá. Y es ahí donde viene la segunda parte del versículo 9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, pero aquí viene lo siguiente, y esto es para ti y para mí, para que vivamos por medio de Él, para que vivamos por medio de Él. Queridos, la labor del Hijo no era solo venir al mundo, sino venir y dar vida a quienes se encontraban en una condición de muerte espiritual, en una condición de muerte espiritual. Y es ahí, querido, donde tiene sentido la comparación que debemos hacer entre el amor que empezamos a conocer, que emana de Dios, y el amor que nosotros decimos tener. El amor que empieza a crecer en un hijo de Dios es un amor distinto. Es un amor que lleva al sacrificio, es un amor que lleva a dar. En el caso de nuestro Señor, lo llevó a dar vida. Vida. ¿Por qué? Porque la condición del ser humano es una condición de muerte.
Gente anda en el mundo haciendo lo que quiere, viviendo la vida loca y cree que es libre. Y no se da cuenta que en rigor son esclavos de sus pasiones, de sus deseos. La gente anda aprovechando, entre comillas, todas las oportunidades, aprovechándose de los demás si es necesario. Total, se vive una sola vez. El problema es que ellos no saben que sin Cristo su condición es de muerte espiritual. Están muertos, delitos y pecados. Muertos. Y esa era la condición en la cual el mundo estaba. Esa es la condición en la cual el mundo se encuentra. De muerte. En Juan capítulo 6, versículo 40, el Señor Jesucristo dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. El hecho del amor de Dios, la muestra del amor de Dios va mucho más allá en el acto de venir, sino también en el hecho específico de venir para dar vida. Porque el ser humano completamente separado de Dios, enemistado con Dios. Pero el Señor Jesucristo vino con el propósito de dar vida. Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón solo viene para matar, robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Se da cuenta? Ese es el amor de Dios. Un amor que viene a dar vida a quienes no la tenían. Un amor que viene a dar verdad a quienes estaban sumidos en la oscuridad. Ese es el amor que Dios nos da. Queridos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos completamente, sin la posibilidad de comunicarnos con Dios, sin la posibilidad de tener comunión con Él. Y esa es la muestra primera de su amor para con nosotros. Queridos, amor es dar vida. Y la vida está en Cristo. Por eso es que la vida vino al mundo. El Padre amó a este pueblo que estaba perdido en sus delitos y pecados, dando vida, enviando a Cristo. ¿Sabes una cosa? La manera principal en la cual tú y yo podemos dar amor es dando vida. En nosotros no está la vida, pero en nosotros sí está al alcance mostrar a Cristo, porque Él es. Tú no puedes decir que amas a tu Padre si Él no conoce a Cristo y tú nunca le has predicado el Evangelio. Porque amar es dar vida. Y dar vida es mostrar a Cristo para aquel que no lo tiene. Nunca un esposo muestra más amor para con su esposa que cuando le muestra a Cristo. Por medio de su vida, por medio de su amor, de su dedicación. Nunca un padre muestra mayor amor por un hijo que cuando lo guía y lo encamina hacia Cristo. Muchas veces como padres pensamos, creemos que darle la mejor ropa, darle los mejores juguetes, darle esas cosas que son buenas per se, no son malas. No significa que no les demos ni una cosa a los niños. Pero muchas veces pensamos que eso es mostrar el amor. Pero dar amor verdadero a tus hijos es mostrarles a Cristo. Mostrar que ellos están muertos en sus delitos y pecados porque nacieron separados de Dios. Nacieron separados de Dios y necesitan conocerle, necesitan acercarse. Y tú y yo como padres, si es que lo somos, tenemos la obligación de llevarles a Cristo, manifestando, mostrándole a ellos su condición de pecadores desde pequeñito. Tú no vas a traumar al niño o a la niña diciéndole que es un pecador. Una de las cosas
que es dramático dentro de la iglesia cristiana de manera general, es que muchas veces los padres crían a sus hijos dentro de la iglesia como que si sus hijos fueran cristianos. Y saben una cosa, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. O sea, tus hijos no son cristianos porque tú eres cristiano. Tus hijos necesitan conocer a Cristo y para eso tú necesitas decirle, mira lo que estás haciendo. ¿Por qué lo haces? No sé. Porque hay pecado en ti, hijo. Porque tú naciste con una tendencia a hacer lo malo. Naciste con una inclinación a hacer aquello que no está correcto. Y eso se llama pecado y no hay solución para eso. En ti no tienes el poder de hacerlo. El único que lo puede hacer es Cristo. Por tanto, reconoce tu condición de pecado y cree en el Evangelio, cree en la buena noticia. Esa es la labor de nosotros como padres. Los hijos no son personas a las cuales discipular al tiro. Los hijos son a quienes debemos evangelizar primero. No puedo discipular a alguien que no es cristiano. O sea, nuestra primera labor, nuestra primera tarea es esa. ¿Sabes? Mostrar amor es mostrar a Cristo. Ese es el verdadero amor. El Padre mostró su amor dándonos vida, enviándonos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, queridos, lo que vemos en este pasaje, en el versículo 10, es un amor proactivo. La primera parte de ese versículo nos muestra justamente eso. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Muchas veces nuestro amor es circunstancial. Yo te muestro mi amor siempre y cuando tú me muestres reciprocidad. Yo soy cariñoso contigo siempre y cuando tú seas cariñoso conmigo. Y está esta típica cosa que se da mucho dentro del matrimonio. La actitud es distinta cuando hay reciprocidad. Pero el amor verdadero, el amor de Dios, no es un amor que se da en respuesta a, sino que es un amor que se da pese a la indiferencia. Ese es el amor verdadero. Muchos hermanos dicen, ay, que me cuesta predicar el evangelio porque la gente rechaza el mensaje. Si el amor es dar, no esperar que el otro actúe o lo reciba. Sigue predicando nomás. Eso es una muestra de tu amor por la otra persona. Aunque se enoje contigo, aunque te diga, no me hablen más. Perfecto, voy a aguantarme un mes. Porque tú estás mostrando amor. El amor se da primero, no se espera. No se espera recibir algo a cambio. Ese es el amor que Dios dio. Cuando aún nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Antes que tú nacieras, antes que yo naciera. Antes de todo, buen Padre nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas. Antes de la fundación del mundo. Ni siquiera habías nacido tú ni yo. Y Él ya nos había amado. El amor verdadero es un amor proactivo. Es un amor no reactivo, no responde, sino que se da antes, aunque haya indiferencia en el otro. Y eso es algo tremendo. Tenemos que entenderlo desde esa perspectiva. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y ese es el amor que Dios tiene con nosotros. Ese es el amor que Dios tiene con nosotros. Alguien dijo, el hombre no es digno de ser salvado, pero es digno de Dios salvar al hombre. Queridos, siendo pecadores, Él tomó la iniciativa. Por tanto, si tú tienes un problema matrimonial, tienes un conflicto con tu esposa, con tu esposo y están un poco distanciados, no esperes que el otro se arrepienta. Hazlo tú, acércate, con firmeza, con verdad, porque si hay algo malo, hay que confrontarlo. Pero el amor verdadero es el amor que actúa primero.
que actúa primero. Ese es el verdadero amor. Queridos, Bernardo de Claraval, un hermano de la Edad Media, dijo lo siguiente respecto al amor de Dios. Él te ama más de lo que tú lo amas a Él. Y Él te amó antes que tú lo amaras a Él. Él nos amó antes, proactivamente, no esperando recibir ninguna retribución de nuestra parte. Ese es el amor de Dios. Charles Hodge dijo, el amor de Dios es infinito, eterno, inmutable, soberano. Nosotros podemos amarlo porque Él nos amó primero. Eso produce gratitud, deleite, celo, reverencia filial, obediencia. Eleva el alma por sobre la criatura y purifica todos los afectos. Ese es el efecto legítimo. Donde se entiende a Dios y se disfruta realmente de su amor, estos efectos se hacen presentes. Queridos, cuando entendemos que el amor de Dios es a pesar de nosotros, cuando entendemos eso, nos damos cuenta y podemos retribuir en nuestro corazón con gozo, con gratitud, con un deseo ferviente de poder mostrar a otras personas el amor que Él nos ha entregado primeramente a nosotros. Así que de esa forma nosotros debemos amar, tomar la iniciativa. Es un amor activo. Así es el amor de Dios. Él nos viene a salvar, Él nos viene a conquistar, Él viene porque Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos suyos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Es el amor. Ese es el amor de Dios. Un amor que primeramente nos muestra, es activo, y un amor que se derrama por completo y que busca la satisfacción del otro. Un puritano llamado Thomas Brooke dijo, el único territorio del amor de Dios es su amor. El terreno del amor de Dios es exclusivo y completamente suyo. No hay ninguna porción ni proporción en nosotros que pueda extraer su amor. No hay amor ni gracia en nosotros que podría causar que un rayo de su amor brillara sobre nosotros. Él de ninguna manera retribuye alguna pizca de amor que tú supuestamente pensabas que tenías para contar. Tú estabas completamente enemistado con Él. Y Él te amó y te vio. Ese es el amor de Dios, un amor proactivo. Y finalmente, en la segunda parte del versículo 10, un amor que quita el pecado. Un amor que quita el pecado. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación. Es un amor proactivo, pero también es un amor que quita el pecado. Es un amor que quita el pecado. Ya lo he mencionado antes, pero ¿saben qué? La condición del hombre es deplorable. La condición del ser humano es terrible. Y es ahí donde muchos pasan por alto esta naturaleza intrínseca en el ser humano e intentan ver a un Dios distinto al Dios verdadero, a un Dios que es un ídolo, porque cualquier Dios que no es el descrito en la Biblia es un ídolo. E incluso hay mucha gente que dice ser cristiana, que lee la Biblia, pero parcialmente, y toma aquello que le es cómodo y se hace una visión falsa de Dios.
hace una visión falsa de Dios, querido. Y ese es un ídolo. Puede que lea la Biblia, puede que te diga, no, pero si Dios es amor. Pero si esa visión de Dios es parcial, ese Dios que tiene no es el Dios único y verdadero, es un ídolo, es una deformación del Dios verdadero. Y la Escritura claramente nos enseña que la condición del ser humano es deplorable y que la relación que Dios tiene con el ser humano sin Cristo es la relación justa que se merece el ser humano. Salmos 7:11. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Estos no son los versículos que uno pondría, ¿cierto?, en el auto, ¿sí? O lo pondría en un cuadrito en su casa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso está en todas las casas. Pero ninguno dice, Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Pero eso sale en la Biblia. Es bíblico decir que Dios está airado contra el impío todos los días porque es la verdad. Por eso el amor de Dios es tan grande, porque el amor que Dios tiene no es un amor que soslaya, que deja pasar, que mete el problema del pecado debajo de la alfombra, como nosotros cuando viene la suegra. No, el amor de Dios resuelve el pecado, resuelve el problema del pecado. Y la paga del pecado, de acuerdo a lo que Pablo dice en Romanos, es la muerte. Muerte. Por eso Dios en su amor envía a su Hijo, ¿a qué? A dar vida. ¿Pero cómo? Cargando en sus espaldas, en su cuerpo, en su ser, la consecuencia de tu pecado. El hombre está enemistado con Dios. Nosotros estábamos enemistados con Dios. Tú te puedes decir, pero ¿cómo yo? Cuando mi mamá decía que llegara a las 8, yo llegaba a las 7:30. ¿Cómo? Bueno, Pablo le dice a los colosenses, si aunque ustedes antes estaban alejados y eran hostiles, ocupados en malas obras. Esa era tu condición. Alejado, hostil y ocupado en malas obras. Tú ni yo, ¿no? Y Dios está airado contra el ser humano, porque el ser humano al pecar lo que está haciendo es ofender, profanar la santidad de Dios. Dios te creó para una cosa y tú y yo hacemos otra cosa. El otro día, explicándole a mi hija, la mayor La Paz, el tema de la condición del ser humano. Ustedes saben que ella le pega al arte. Y al último le he dado con el lettering, las letras. Yo le expliqué lo siguiente. Le dije, ¿qué pasa cuando tú haces una letra ahí, una palabra con lettering, y ves que no te quedó como debería haberte quedado? Lo boto. Bueno, Dios te hizo perfecto en Adán. Pero nosotros, al igual que ese dibujo, por nuestra propia, en el caso del que hace la letra, el culpable, el que la hizo, pero en el caso nuestro, no estamos cumpliendo con el objetivo y no estamos alcanzando el estándar del que nos hizo. Y si yo puedo eliminar un dibujo porque no me gustó, porque no me llenó la expectativa, porque es Dios soberano y más justo que tú y yo, no podría simplemente eliminarte. De hecho, eso es lo que debería hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Vemos que pese a eso, pese a que nosotros pecamos, fallamos, Dios es amor y en un acto tremendo envía a su Hijo para que aquellos que no tienen esa comunión
Querido, la gente sin Cristo ya está. El Señor Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, note esto, para que lo ponga en la pared también, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esa es la verdad. Dios es amor, sí, es amor, pero la ira de Dios está sobre el desobediente, está sobre el pecador. Y tú y yo merecíamos esa ira, pero Él, por el puro afecto de su voluntad, envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y conforme vimos a nuestro versículo, nos amó, perdón, en esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Hermanos, este concepto también es muy pocas veces entendido. Propiciación. Hay quienes lo confunden con expiación. Propiciar no es lo mismo que expiar. Expiar es pagar. Tiene que ver con sacrificio. Pero el propiciar es otra cosa. Propiciar significa aplacar la ira de otra persona. Eso es lo que significa el término, el concepto propiciación. Dios el Padre está airado contra las personas pecadoras y en justa medida. Lo que corresponde. Pero ahí el mismo Padre envió a su Hijo, lo más valioso que él tenía, su unigénito, para hacer propiciación por los pecados. ¿Para qué? Para parar la ira de Dios. ¿Cómo? Esto tiene la idea de cuando hay dos personas peleando, discutiendo y empujándose, viene otro y los separa. Pero el concepto de propiciación va más allá. Y como que están los dos peleando, llega un tercero y le dice, ¿sabes qué? Córrete, pégame a mí. Eso es aplacar la ira. El Hijo de Dios se puso en nuestro lugar para que nosotros recibiésemos lo que Él merecía, que es la exaltación, para que Él tomara nuestro lugar, recibiendo lo que nosotros merecíamos, que era el castigo. El Hijo aplaca la ira de Dios, poniéndose a sí mismo, entregándose a sí mismo, para que la culpa del pecado, el castigo de la culpa del pecado, cayera en Él y no en nosotros. Hermanos queridos, ese es el amor de Dios. Ese es el verdadero amor, no un amor fantasioso, de telenovela turca, donde están media hora mirándose solamente. Eso no es amor. El amor verdadero, genuino de Dios es un amor que va más allá. Es un amor que actúa proactivamente. Es un amor que quita el pecado. Es un amor maravilloso que tú y yo podemos disfrutar única y exclusivamente por medio de nuestro Señor. Ese es el amor. Cualquier otra cosa simplemente es una falsa invitación. Oremos al Señor.